Amén. Amén, amados hermanos. Bendiciones, amados hermanos, amadas hermanas. La gracia, la paz y la misericordia de Dios sobreabunden en sus corazones. Quien les habla, mi nombre es Fernando. Para mí es un placer estar con ustedes, amados hermanos, siempre, ¿no? Hemos estado los días miércoles hablando acerca de ciertos puntos importantes, ¿no? Y veíamos algunas preguntas que quedaban para responder, las hicimos. También eh, ayudamos a algunos hermanos en cuanto a algunos videos para poder corregir ciertas cosas y para poder también ayudar en ciertas dudas que causaba ciertos videos también, ¿no? Todo eso se ha hecho en algunos miércoles. Entonces hemos decidido ya empezar esta miniserie, por decirlo así, que lo hemos titulado Doctrinas Calvinistas, ¿no? ¿Por qué surge este temario? Y lo vamos a continuar en 7 miércoles. ¿Por qué? Porque han surgido preguntas de mis hermanos, de mis hermanas que me mandan algunas preguntas, algunos videos, y he decidido yo, examinando algunos videos, algunas preguntas que ya también respondí, que era mejor hacer una miniserie, ¿no? En cuanto a estas doctrinas, a estas enseñanzas, que muchos lo conocen como calvinismo o las doctrinas reformistas, ¿no? Que ya un poco vamos a abundar acerca de eso. Entonces, he decidido hacer 7 o 8 videos en cuanto a esto y vamos a tocar los 5 puntos del tulip. Y para eso vamos a algunos videos, muy bien. Entonces, ya cada persona, cada hermano que tenga alguna duda, alguna consulta, puede ir a ver los videos. Y si en el trayecto, en cuanto vea el video, surge alguna duda o alguna enseñanza que le escucha, ahí podemos nosotros responder, pero ya las bases van a estar colocadas ahí. Muy bien. ¿Qué más? Inicialmente, amados hermanos, esto no era algo tan formal, pero llegado acá a mi hogar, he decidido poder hacer las diapositivas, hacerlo algo bonito, ¿no? Y los que van a acabar la diapositiva se lo voy a obsequiar, ¿no? Para que tal vez puedan ustedes repasar con todo eso. Tal vez no hay materiales, pero ya con las diapositivas que son tan didácticas, es fácil de recordar, ¿no? Y ahí tú vas a ir viendo, ¿no? A la misma vez, les animo a que puedan siempre tener sus cuadernitos de notas, sus bolígrafos, sus lápiz, que es muy importante. Muy bien. ¿Qué más? Les pido completa atención y también si hay preguntas vamos a ir respondiendo. Muy bien. Entonces vamos a arrancar, vamos a arrancar. Muy bien, amados hermanos, amadas hermanas, como saben, mi nombre es Fernando y es un placer estar con ustedes. Les pido que abran sus Biblias y las tengan listas para continuar con que es la exposición de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a abrir nuestras diapositivas una vez que hemos entregado la reunión al Señor para que pueda ayudarnos. Vamos a abrir la enseñanza, ya arrancamos. Alguien puede pensar, ¿no? Recuerden que siempre estamos nosotros con ese ánimo de poder enseñar a todos y también entendemos en el ministerio que algunos ya vienen con cierta preparación, algunos ya conocen ciertos conceptos, ya entienden eh, ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas, ¿no? Lo que pasa también con hermenéutica, ¿no? Algunos ya saben que es hermenéutica, ya saben que es exégesis, pero algunos no lo saben, no lo comprenden muy bien y yo tengo que enseñarles también a eso, ¿no? Y si hay cosas que voy a reabundar, yo les pido a los que saben del tema del calvinismo, de la reforma, les pido que tengamos paciencia para con nuestros hermanos. Muy bien, tú y yo alguna vez igual nos tuvieron paciencia, ¿sí o no? ¿No ve? Entonces tengamos paciencia para con nuestros hermanos. Y para los hermanos que todavía no se familiarizan con ese tipo de términos, calvinismo, reformado, etcétera, hoy vas a aprender un poco de eso, ya. Así que te pido que pongas mucha atención. Muy bien. Entonces, los llamados calvinistas son también conocidos como reformadores, ¿no? O los que celebran la reforma. A todos los que les sirven la reforma se los conoce como reformadores y los católicos lo conocen como protestantes, ¿no? O hermanos separados también, ¿no? Entonces, ahí nosotros inferimos de ese pensamiento, ¿no? De esa línea de interpretación, ¿no? Tú vas a escuchar dos términos conocidos, ¿no? Que es el arminianismo y que es el calvinismo, ¿no? Entonces, como que se fracciona. Si no eres calvinista, eres arminiano. Si no eres arminiano, eres calvinista. Pero nosotros no nos identificamos con ninguna de esas dos líneas. Además, en la historia no solamente hubo dos opciones, hay más opciones en la historia. Cuando vas a la historia de la Reforma y pre-Reforma, hay muchos hermanos cristianos como los anabaptistas que sí ejercieron una doctrina sana y bíblica también, ¿no? Entonces, hoy vamos a tocar
doctrinas calvinistas. ¿Por qué? Porque es lo que ya más está abundando, ¿no? Lo que más ya se está, ya se ha injertado ya en las iglesias el tipo de pensamiento calvinista, etcétera. Entonces tú los vas a conocer así, reformados o calvinos o protestantes, ¿no? Entonces alguien dirá, ¿acaso hermano nosotros no somos protestantes también? No, no somos protestantes porque no nos adherimos a la reforma, ¿no? Nosotros no celebramos la reforma. Bueno, en mi caso, si alguien lo reserva, no tengo ningún problema. En mi caso, lo que vamos a enseñar acá, no nos adscribimos, no tenemos esa conexión fuerte con la celebración de la reforma, con apuntar a Calvino, apuntar a Martín Lutero, verlos como hombres súper importantes. No hacemos mucho eso. Para nosotros lo más importante es solo la escritura y lo que la escritura va a ir reflejando en cuestión de doctrina. Muy bien. Entonces, ¿cuándo surge el término? Vamos a entrar a eso. ¿Les parece? Vamos a compartir nuestras diapositivas y vamos a ver la introducción, ¿no? No quise hacer diapositivas, no sé, ya se me salió el espíritu de misericordia por mis hermanos, dije, ¿no? Pero creo que vamos a utilizar muy bien todas estas diapositivas, ¿muy? Que yo les voy a obsequiar, los que me pidan, les voy a obsequiar todo, hermanos. Diapositivas, ¿ya? Vamos a comenzar. Muy bien. Saludo a los que se están sumando. Les pido que puedan transmitir, perdón, que puedan compartir la transmisión para que podamos llegar a muchos corazones, para que podamos llegar tal vez a personas que quieren saber en cuanto a esto. Yo recibí un comentario hace 2 meses y alguien me decía, en la radio escuché calvinismo, ¿qué es eso? ¿No? Y una hermana de 6, 7 años de convertida no sabe qué es calvinismo, pero déjame decirte algo. En tu vida cristiana, los que ya conocen el término y están familiarizados me van a entender, pero aquellos que todavía no están familiarizados, no lo entienden muy bien, déjame decirte lo siguiente. Tarde o temprano te vas a chocar con esta doctrina, tarde o temprano te vas a chocar con estos términos, calvinismo, arminianismo, la reforma, etcétera. Tú te vas a chocar con estas doctrinas. ¿Por qué te digo eso? Porque los que entienden eso van a eh, seguir mi mismo pensamiento, ¿no? Yo tarde o temprano he descubierto esto. Es más, el quien les habla ha estado en una iglesia reformada por mucho tiempo, ¿no? Que después vamos a hablar de eso. Sin saber, ¿no? Como diría Chespirito, sin querer queriendo, yo estaba en una iglesia reformada, que es aquí en el Alto, ¿no? Una iglesia protestante. Muy bien. Entonces yo no sabía que la reforma, por eso les digo a los que están por primera vez, tarde o temprano te vas a chocar con este término. Mientras tú vayas creciendo en tu conocimiento de la palabra, vas a llegar a eso. Alguien te va a preguntar, ¿eres calvinista? ¿Eres arminiano? O alguien te va a decir, ¿sigues esta hilación de interpretación o sigues esta otra? ¿O cuál sigues? Te van a preguntar. Muy bien. Entonces, por eso desde ahora ya te estoy cimentando las bases. Muy bien. Sería muy bueno que tú también estudies en cuanto a la historia. Pero aquí te vamos a dar siempre, con el hermano Fernando, es lo fundamental. Muy bien. Ahora sí, entremos. Hermanitos del Zoom, ¿se está viendo la diapositiva? Háganme una ceñita. ¿Está viendo? Sí, Muy bien, prendan sus cámaras, hermano, quiero verles, no me dejen solo. No me gusta estar solito. Vamos a comenzar. Introducción. Eh, yo pienso, hermanos, que ya se está transmitiendo por Facebook, así que les pido que puedan ayudarnos en eso. Muy bien. Eh, Les agradecería mucho que nos puedan ayudar en compartir la señal que ya se está transmitiendo y podamos ayudar a muchos más que quieran saber de este tema. Muy bien, les pido eso. Podamos ir un momento y apretar el dedito y compartir. Muy bien. Igual pueden compartir el enlace del Zoom. Compartan igual. Muy bien, es para bendición a muchos. Comenzamos. El calvinismo es una línea de interpretación que se basa en 5 puntos conocidos como el tulip. ¿Bien eso o anótalo? Ese tulip va a ser muy importante dentro del calvinismo. Ahora, decía eso, ¿no? Que el calvinismo es una línea de interpretación, porque alguien puede decir, ¿y con qué se come eso, no? ¿Qué significa calvinismo? Ahora ya te estoy explicando. El calvinismo es una línea de interpretación que tiene por base, por fundamento, 5 puntos importantes, ¿no? Que es el tulip, que después vamos a entrar a detallar eso, pero subraya esa palabra o anota esa palabra, tulip, ¿ya? ¿Qué más? Y lleva ese nombre por este conocido reformador Juan Calvino. Juan Calvino nació en Francia en 1509 en una familia católica, ¿no? En 1534 empezó a seguir las ideas de Lutero y la fe protestante, es decir, que Juan Calvino nació siendo católico. Muy bien, nació siendo católico y mediante va el transcurso, el progreso de su vida en la fe católica,
conoce los pensamientos y las enseñanzas de quién, de Martín Lutero. Por eso estos dos hombres son reconocidos en el campo de la Reforma. Ahora, Juan Calvino es posterior a Martín Lutero y él adopta, abraza las doctrinas que estaba enseñando Martín Lutero. Entonces, ¿qué estaba abrazando? Las doctrinas protestantes. Por eso a Juan Calvino y a Martín Lutero se lo conoce como los padres de la Reforma o los primeros reformadores. Alguien dirá, hermano, ¿qué significa reformar? ¿No? ¿Qué significa reformar en el concepto de los protestantes o de los reformados? Ellos indican que había una etapa oscura, una etapa de tinieblas, de oscuridad, donde la Iglesia Católica Romana había pervertido, había corrompido lo que son las enseñanzas bíblicas, ¿no? Por favor, sus micrófonos, hermanos, sus micrófonos van a cuidar. Bien, está con micrófono encendido, a ver, ya lo vi, ya. Se perdona porque fue mi mamá. Se perdona por eso. A ver, entonces, ¿por qué se le dice reforma? Porque para ellos, en esa época, era una época tan oscura que ya la Biblia, las doctrinas, la enseñanza había sido totalmente corrompida, deformada por quién, por las enseñanzas católicas como las indulgencias, que nadie podía leer la Biblia, solamente los católicos, muchas enseñanzas más, ¿no? Entonces, ellos, juntamente, perdón, Martín Lutero clava las 95 tesis y esa fue el inicio de la reforma. Es como si estamos reformando lo que los católicos han deformado. Esa es la idea, anote eso. Estamos reformando lo que los católicos han deformado, ¿no? Por eso se los conoce como reformadores. Trajeron la verdadera forma a que a la deforma, a la consecuencia de los pensamientos y las enseñanzas católicas. Por eso Martín Lutero y Juan Calvino estaban en algunas enseñanzas con los católicos muy en contra, ¿no? Creo que ya saben la historia. Entonces Juan Calvino abraza las ideas protestantes de Martín Lutero y en el transcurso pasan muchas cosas con él. Me gustaría que tú veas, averigües su biografía y te vas a sorprender de muchas cosas, pero él escribe un libro que es el libro más notable, ¿no? Escribe muchos libros, pero este es el libro el cual todos conocen, titulado como La institución de la religión cristiana. Muy bien, la institución de la religión cristiana. En este libro, él va a detallar lo que cree su ideología, lo que cree sus seguidores calvinistas, lo que cree los seguidores de él y de Martín Lutero, los protestantes, e iba a reflejar eso. Creemos en esto, creemos en la Trinidad, creemos en la salvación en Cristo, etcétera, ¿no es cierto? Y dentro de esta institución, libro, él va a colocar el bautismo. Y este ha sido un punto de quiebre. Por eso me gustaría que entiendas mucho la historia, sino mira aquí adelante y te resalto un poco de esas cosas, ¿no? En la historia, no solamente estaban en oposición Juan Calvino y los reformadores con la Iglesia Católica, sino también que había otro grupo llamado los anabaptistas, y otro nombre más que no me acuerdo muy bien, pero que también no estaban en conexión. Uno puede pensar, mira aquí adelante, escucha esta parte, porque los reformadores te lo van a plantear de la siguiente manera. Todo era oscuridad, los católicos habían deformado, desechado, corrompido las enseñanzas de Cristo. Es decir, para ellos no había, todo estaba en oscuridad, en caos. Ahí surgen los reformadores. Con Martín Lutero, las 95 tesis, y todo va en continuación. Pero algo que no te enseñan es que no quedó completamente el mundo en oscuridad. Sí hubo una iglesia, sí hubo hermanos y hermanas fieles como los anabaptistas. Ahora pónganse a pensar esto. Según la teología bíblica, Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre preserva su palabra sana, ¿sí o no? Pero los reformadores, ¿qué te dicen? No, ese tiempo de oscuridad era completamente oscuridad. Nadie podía entender la Biblia, nadie podía leer la Biblia. Y ahí surgen los famosos, los aclamados reformadores, ¿no? Pero no, la historia enseña que sí había grupos religiosos, grupos cristianos que sí estaban perseverando en la sana doctrina y que estaban contra los católicos. Ejemplo de ellos son los anabaptistas. Ahora, cuando Martín Lutero y Juan Calvino se levantan, Martín Lutero está continuando con la institución de las doctrinas cristianas, él en su libro escribe, aparte de decir, creemos en la Trinidad, creemos en la salvación de Jesús, cosas buenas, exactas, pero ahí, ¿qué él más coloca? Creemos en el bautismo de infantes. Tres cosas coloca Juan Calvino, por eso ponga atención, ponga atención. Vamos a dejar de compartir para que estén atentos. Muy bien. Juan Calvino escribe en su libro el bautismo de los infantes, es decir, Juan Calvino promovía
el bautismo de los infantes. Y no solamente Juan Calvino decía, si quieren, pueden bautizar. Y si no, no decía eso Juan Calvino. Para Juan Calvino, el bautismo de los niños era muy importante. ¿Por qué? Porque Juan Calvino comparaba el bautismo de los niños con la circuncisión a los 8 días de los judíos. Decía Juan Calvino, como los judíos circuncidan al octavo día y eso es una entrega completa al Señor, así también nosotros entregamos a nuestros hijos y el bautismo es un símbolo de que Dios está haciendo una regeneración bautismal para ese pequeño. Ahora entiendes por qué Juan Calvino no se desprendió completamente de su pasado católico. Sería muy bonito que estudies la historia. Pero en su mismo libro, él también escribe que este bautismo era de regeneración. Y si una iglesia decía, ¿cómo vamos a bautizar a los niños? Estás mal, Calvino. ¿Qué decía él? Le estás prohibiendo la entrada al cielo. Para Calvino, el bautismo era la regeneración del alma, el bautismo en agua, por si acaso. En eso chocan ciertos grupos como los anabaptistas. Y los anabaptistas dicen, no, Juan Calvino, estás equivocado. Estamos de acuerdo. Trinidad solamente en Cristo, la fe, la gracia, estamos de acuerdo, pero que tú digas que el bautismo en agua es un símbolo de regeneración y que si le decimos a una persona o papás no bauticen a sus hijos porque no es enseñanza doctrinal, él decía, tú le estás prohibiendo la entrada al cielo. Para Juan Calvino el bautismo de los infantes era muy importante y te estoy tocando solamente un punto de su libro de Institución Cristiana, que hay mucho por tocar de ese libro, que es tremendazo para estudiar, ¿no? Ahora, ¿qué hacía Juan Calvino? Como la reforma estaba creciendo y Juan Calvino estaba ganando muchos adeptos, muchos feligreses, ¿qué hacía Juan Calvino? Juan Calvino estaba empezando a perseguir a los anabautistas y la historia refleja que Juan Calvino con sus seguidores mataron a muchos anabautistas quienes estaban en contra de enseñanzas, no solamente del bautismo, sino también de algunas enseñanzas y doctrinas que estaban torciendo las verdades que ya los anabautistas empezaron a proclamar. Muy bien, entonces había grupos que sí estaban persistiendo en la doctrina sana. No es como el reformado te lo dice, todo estaba en oscuridad. No, había ciertos grupos, había hombres que estaban todavía sacrificando sus vidas para que el evangelio continúe, el evangelio sano. ¿Cómo es posible que Dios haya en una etapa, un periodo, no exista ninguna sana doctrina? No existe ningún buen cristiano. Es imposible, hermano. Dios siempre ha tenido un remanente. En el tiempo más oscuro, Dios siempre ha tenido un remanente. Y la reforma no va a ser igual, no va a ser distinta. Sí, Dios tuvo. No es que empezó con Martín Lutero con las 95 tesis. Sí, Dios tuvo personas. Por eso es importante que leamos la historia. Muy bien. Entonces, esto, amados hermanos, nos va a dar cancha a lo que estamos viendo acá. Por este motivo, amados hermanos, Juan Calvino persiguió a los anabautistas porque ellos rechazaban estas doctrinas que Calvino impartía. A esta persecución se sumó también los católicos. Entonces me gustaría que tú estudies un poco de qué, de las cruzadas. Muy bien, lo que te estoy diciendo aquí es lo siguiente, hermano. Los reformados o los seguidores de Juan Calvino o los protestantes, como ellos se hacen llamar, siempre te van a llevar al lado bonito de la historia. Hermanos, hoy vamos a ver la historia de Martín Lutero. Mira cómo defendió ante el concilio, ante Trento, ahí clavó las 95 tesis y nosotros estamos de acuerdo. Amén, son muy buenos puntos. Pero lo triste, hermanos, es que no te enseñan el trasfondo de esa historia, cómo ellos también le asesinaron. Es más, Adolf Hitler leyó el libro de Martín Lutero y ¿qué dijo? Yo estoy cumpliendo con lo que Hitler quiso hacer. Hitler aborrecía a los judíos. ¿No sabías eso? Por eso es importante entender la historia. Uno que entiende la historia desde el proceso, desde el comienzo, cómo fue dándose la reforma y la corrupción de los católicos, entiende que Dios siempre ha tenido un pueblo cristiano fiel. Muy bien, no hay duda. Lutero, Calvino, sí abrieron muchas puertas, pero no es como el reformado te lo cuenta. Ahí hay un tremendo error. Por eso es importante ver la historia. En especial vean las cruzadas, como los católicos, juntamente con los seguidores de Juan Calvino, mataron a muchos cristianos, anabautistas, que decían, Juan Calvino, estás equivocado. Y él tomaba Lucas capítulo 14, verso 13, para decir, fuérzalos a que escuchen la palabra. Muy bien, entonces hay cositas que tenemos que retocar en cuanto a la historia. No te quedes con lo que te dicen. Es más, no se queden con lo que yo les estoy diciendo. Vayan a la historia. Lean la historia de las cruzadas. Vean la historia de los anabautistas y dos grupos más que estaban antes de la reforma. Les animo a que vean. Ustedes tienen el punto clave de cuándo empezó la reforma.
Vean la historia detrás de eso y van a darse de cuenta que Dios sí tuvo un remanente que estaba predicando el evangelio sano. No siempre fue con los dos reformadores o con los reformadores que ya conocemos a lo largo de la historia. Entonces, así empieza la introducción. ¿Por qué le decimos calvinismo? Porque abrazan, ¿no? Que las enseñanzas de este hombre llamado Juan Calvino. Muy bien, eso es lo que yo te quería enseñar. ¿Qué más? ¿Recuerdan la palabra que les dije que subrayan? ¿Subrayan? ¿Que anoten? Tulip. Muy bien. Este es un acrónimo que viene del inglés, ¿no? Y al español son los 5 puntos del calvinismo. Son los 5 puntos del calvinismo. Entonces vamos a ver los 5 puntos del calvinismo. Antes de ver esto, quiero que me pongas atención. Mira aquí adelante un momento. Juan Calvino, si calvinismo es abrazar las enseñanzas, la interpretación, la línea de interpretación de Juan Calvino tuvo una base y, no, y los que son calvinistas abrazan esa base. Y la base es 5 puntos importantes. El TULIP se le conoce. ¿Por qué TULIP? Porque es un acrónimo que en el inglés cada palabra refleja lo que te voy a enseñar el día de hoy. Por eso coloqué una casita para que veas, en esto está fundamentado el calvinismo, en estos puntos importantes. Muy bien, eso quería enseñarte. Ahora vamos a la diapositiva. Mira, te lo hice con cuadrito para que tú puedas entender los 5 puntos del tulip. Muy bien, entonces veamos lo siguiente. El primer punto, o la primera base, o la primera enseñanza de Juan Calvino, ¿cuál es? La depravación total. 2, la elección incondicional. 3, la expiación limitada. 4, la gracia irresistible. 5, la perseverancia de los santos. Repetiremos una vez más porque sé que algunos están anotando. Los 5 puntos del tulip o los 5 puntos del calvinismo, ¿cuáles son? 1, la depravación total. 2, la elección incondicional. ¿Y qué más? La expiación limitada como tercer punto. Y 4, la gracia irresistible. 5, la perseverancia de los santos. Muy bien. Y mira ahí abajito con letras verdes, ¿qué coloqué? El libre albedrío, que es nuestro tema de hoy, y tú vas a entender por qué lo coloqué ahí abajito. Muy bien. Ahora les voy a explicar con lujo de detalles, ¿ya? Porque recuerden una vez más que estamos aquí para apoyar a nuestros hermanos, ¿no ve? Yo sé que algunos no conocen. Así que, ¿qué esperas? Pon atención y comparte los videos para que muchos más aprendamos. Ahora, ponga atención, ponga atención. Mira aquí adelante. ¿Qué era el calvinismo? ¿Un plato de comida? No, porque alguien puede decir, ¿con qué se come? No. Recuerda muy bien, ¿qué es calvinismo? Cuando alguien te diga calvinismo reformado, ¿qué viene a tu mente? Ah, una línea de interpretación, una línea de aplicación a la palabra de Dios. Entonces, Calvino se basaba en 5 puntos que ha ido en proceso en cuanto a sus seguidores. El 1, depravación total. Mira aquí adelante, mira aquí adelante. Estos 5 puntos vamos a tocar a lo largo de cada miércoles. El siguiente miércoles viene el tema, la depravación total. El siguiente miércoles que viene, la elección incondicional. Así hasta llegar y acabar con la perseverancia de los santos. Pero ponga atención, te voy a poner en contexto. Cuando hablamos de la depravación total, ¿qué dicen ellos, los calvinistas? ¿Qué dicen los reformados? ¿Qué enseñan en cuanto a esto? Ellos dicen, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre no puede hacer nada. Es injusto, es sucio, es pecador, está corrompido, es completamente inútil. Y te van a llevar a Romanos capítulo 3, ¿no ve? Te van a llevar ahí. Entonces, para ellos, ¿qué es la depravación total? El hombre es completamente depravado, sucio, no puede hacer nada bien, es un pecador corrompido. Eso es para ellos, por eso dice depravación total. El hombre completamente está depravado, sucio. Muy bien, eso es lo que enseña la depravación total. Segundo punto, la elección incondicional. Ponga atención aquí adelante, ponga atención, no escriba, ponga atención. Mira, ¿qué es la elección incondicional? En la elección incondicional, los de esta línea, ¿qué enseñan? Dios en la eternidad pasada escogió estos para salvación, estos no para salvación. Como dice Ceres Spurgeon, ¿no? Si Dios tuviera 100 personas en el mundo, Dios seleccionó 50, ¿no? 50 y los 50 no. Pero alguien diría, Señor, ¿por qué? Por pura gracia.
por puro amor. ¿Por qué? Porque los 100 son pecadores, pero Dios en su gracia, en su misericordia, en su soberanía, escogió 50. ¿Por qué no 51? ¿Por qué no 52? Y ellos, ¿qué te dicen? Dios es libre, Él puede hacer lo que Él quiera. Entonces, ¿qué es elección incondicional? Dios ya los eligió. Ponga atención, voy a dar un ejemplito. En estos 50 personas, hay un hombre llamado eh, Marcos. Muy bien. Entonces digo, a Marcos ya lo elegí. Y Marcos, aunque esté depravado total, cochino, pecador, injusto, inútil, como yo, Dios ya lo elegí, entonces tarde o temprano va a venir a mí. ¿Por qué? Porque su elección es incondicional. Eso es la elección incondicional. Espero que me hayan entendido. Muy bien. La tercera. La tercera es la expiación limitada. Ponga atención, no escriba nada, ponga atención. Amado hermano, amada hermana, ponga atención. Aprendamos esto juntos. Muy bien. ¿Qué es la expiación limitada? Volvemos a la base. Volvemos a la base. Paréntesis hago aquí. Paréntesis. Ponga atención. Los 5 puntos del tulip son el todo del calvinismo, del reformado, del protestante. Si tú te das de cuenta, todo viene en cadena. El otro hace que funcione el otro. El otro hace que funcione el otro. Los 5 son muy bien estructurados. Y aquí quiero aplaudir, reconozco. El que hizo el tulip con Juan Calvino y los reformadores se sacaron 100. Hicieron 5 puntos muy buenos. ¿Por qué? Porque cada punto se entrelaza, no se separa, no se puede separar. El uno da cabida al otro. Y mira cómo empieza. Cierro paréntesis. ¿Cómo empieza? Como el hombre está depravado, el hombre no puede buscar a Dios. Entonces Dios eligió. Mira, ¿te das cuenta? Vamos ya dirigiéndonos al punto, al primer punto. ¿Y cómo se va a entrelazar? Segundo punto, Dios lo tuvo que haber elegido. Entonces, como Dios lo tuvo que haber elegido, ahí entra la expiación limitada. Ponga atención. Como Dios vio que todos son depravados, cochinos, no sirven para nada, inútiles, entonces Dios escogió a 50. Estoy poniendo un ejemplo de esos 50. Muy bien. Entonces, cuando Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir por los pecados, no murió por todo el mundo, sino que murió por los 50. Como los 50 Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo, Cristo vino y murió por los 50. ¿Cómo se llama eso? La expiación limitada. Y esto es lo más peor que pueden enseñar esta línea. Para los calvinistas, Dios no murió por todo el mundo, solo murió para los escogidos. En este caso, en nuestro ejemplo, para los 50. Imagínense eso. Muy bien, pero estamos aprendiendo. Vámonos al cuarto punto. ¿Qué hemos aprendido? El hombre depravado, Dios los elige y Cristo muere solo por los escogidos. Redención limitada. Vamos al cuarto punto, ¿se acuerdan? La gracia irresistible. Mira aquí, ponga atención, aprendamos juntos. Este hombre, Marcos, que es depravado, Dios lo escoge y Cristo viene y muere por Marcos, porque Marcos es elegido, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo Marcos va a venir a la salvación? Muy bien, estamos aquí aprendiendo cosas. Marcos es depravado, no puede buscar a Dios, es inútil, muy bien. Dios lo escogió, muy bien. Y Cristo murió por Marcos. Ahora queda una pregunta, ¿cómo Marcos va a venir a la salvación? Y ahí surge que la gracia irresistible, es decir, que la gracia lo va a atraer, lo va a atraer. Como Marcos es sí o sí elegido incondicionalmente, Dios lo va a traer con una gracia que no se puede resistir. Es decir, Marcos sí o sí va a ser salvo. Aunque se resista, claro, por eso es gracia irresistible. Marcos no puede resistirte a la gracia. Marcos sí o sí va a ser salvo. Entonces, ¿cómo los elegidos llegan a la salvación? Por esta gracia irresistible. Nadie puede resistir esta salvación, esta gracia, esta elección. Muy bien. A eso, ¿cómo se reconoce? La gracia irresistible. ¿Cómo finaliza el tulip o los 5 puntos del calvinismo? Con la perseverancia de los santos. Ponga atención. Mira, estoy enseñando bonito para que entendamos todos. Entonces, el mismo Marcos, que era depravado, que Dios lo eligió, que Cristo murió para sus pecados y ya vino a la salvación porque hay una gracia que le trajo, Dios dice para el calvinismo, Marcos va a perseverar. ¿Por qué? Porque Dios lo eligió antes de la fundación del mundo. Dios preserva su eh, perseverancia. Dios lo va a hacer perseverar porque es escogido, elegido, punto. No porque tuvo la fe en Cristo, no escogió él, él fue elegido y por esa elección va a perseverar. Eso es lo que enseña el calvinismo. Porque él fue elegido, va a perseverar. ¿Por qué? Porque es elegido.
Entonces, mira cómo se entrelazan los 5 puntos del tulip. La depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada y la gracia irresistible. Juntamente con, finaliza, la perseverancia de los santos. Muy bien, todo eso ¿qué es? El tulip o los 5 puntos del calvinismo. Ahora, ponga atención. Cuando a ti te toca hablar con alguien así, tú le vas a preguntar, hermano, eh, ¿tú crees que la gracia ¿tú crees que la redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario es limitada solamente para los escogidos? Y ahí te va a decir, claro, ya entiendes tú, ¿no? Aunque no te diga soy calvinista, tú ya sabes que estás siguiendo esa hilación. Ponga atención a lo que voy a decir. Aunque tenemos bien prefijados, bien marcados a los que siguen esta hilación, que son reformados y calvinistas, muchos cristianos no lo saben, no lo saben. Están en iglesias que enseñan esta línea de interpretación, pero muchos no saben que es una línea reformada. Y me voy a poner como ejemplo yo. Yo mismo, amados hermanos, cuando despierto al Evangelio, ¿no es cierto? Dios me encuentra por su gracia y yo me entrego a Él, coloco mi fe en Cristo Jesús y Él me salva. Yo piso una iglesia reformada, que los que aquí tal vez conocen es aquí en La Ceja. Muy bien. Entonces, yo no sabía, como yo era nuevito, yo no entendía nada, yo solamente sabía que Cristo salva. Muy bien. Yo estaba en esa iglesia más de 2 años, o casi cerca de 2 años, y me congregaba ahí cada miércoles, iba a escuchar la palabra de Dios. Entonces, yo aprendía mucho de la palabra de Dios, pero yo no sabía que esa iglesia era eso, que enseñaba eso. Ahora, alguien aquí puede decir, hermano, ¿eso es malo? Que alguien enseñe así. Yo quiero, amados hermanos, que con estos estudios tú disiernas eso. Tú disiernas eso. Yo no te voy a decir, esa iglesia es pecadora, no. A los que tal vez aquí son reformados o siguen esta línea, yo les hablo con mucho respeto. Son mis hermanos. Maestros que enseñan esto, yo he visto que son mis hermanos. Hermanas y hermanos que siguen esta línea, también son mis hermanos. Solo que hay que corregirse esa doctrina. Espero que estos videos te apoyen. Ahora, estos videos no se hacen para criticar, no, que estos son malos, que estos no sirven, que estos son, como alguien dijo, ¿no? Si alguien predica otro evangelio, sea anatema. Eso no podemos hacer. No podemos hacer. Y desde acá, con todo respeto, hablamos a los que son reformados y a los que enseñan maestros, pastores y doctores que son reformados. Yo los considero como mis hermanos y a mucho respeto. Pero me gustaría que escuchen esta parte y podamos nosotros congeniar en que esto está mal. Dos cosas hay que separar. Uno, la doctrina que están enseñando, equivocada. Yo no comparto, pero hay que separar lo otro, la salvación. Están mostrando frutos de salvación. Son buenas personas, sí predican el evangelio, se congregan, aman al Señor, son tus hermanos. Separemos esas dos cosas, porque podemos creer en la carnalidad, porque yo he visto a muchos estudiosos, maestros, pastores sacando estos temas, ¿no? O refutando a ciertas personas y siempre lo hacen con mofa, con burla. No debemos hacer eso. Pablo en Timoteo, ¿qué dice? Exhorta, pero con paciencia, con doctrina. De esa manera queremos nosotros enseñar a otros. Muy bien. Entonces, repito una vez más, desde acá no estamos lanzando críticas, no es que no son mis hermanos, no es que son blasfemos, no, nada de eso. Amamos a nuestros hermanos. Yo tengo hermanos reformados, muy bien, pero yo siempre enseño que esto está equivocado y hoy me estoy dando el lujo, el punto para tocar estos puntos. Así que si tú tienes a alguien que va a una iglesia reformada y sabes que está enseñando esto, no le juzgues, no le critiques, no le aísles, no, es tu hermano en la fe. Compártele. Pablo, ¿qué dice en Timoteo? Repite una vez más, con mansedumbre, con templanza. Tenemos que enseñar para que otros vuelvan, pues encaminen correctamente en las doctrinas de Cristo. Siempre la paciencia y la doctrina es muy importante, el amor también. Muy bien. Con eso en mente, vamos a continuar. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Los 5 puntos del calvinismo, ¿no? La depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Ahora la pregunta es, si uno derribas, todo se derriba, hermanos. Todo se derriba. Por eso es importante entender que los 5 son muy bien estructurados, por eso yo aplaudo, muy bien estructurado. Ahora, ¿qué vamos a tocar el día de hoy? ¿Qué vamos a tocar? Bueno, ya está ahí implícito en el video, ¿no? En la invitación. Hoy vamos a tocar el punto del libre albedrío. Así que acompáñenme, amados hermanos, a nuestras diapositivas y ahí nosotros vamos a desenglosar un poco. Hermanos, por favor, prendan sus cámaras, si no, no vamos a continuar. Prendan, prendan. Alisten sus Biblias. Muy bien. Entonces, por eso lo reflejé en este cuadrito como una casa, ¿no? ¿Por qué se llama tulip? Porque la flor del tulip sí tiene cinco puntas, ¿no? Por eso le dice tulip. Muy bien. Pero yo aquí lo puse en una casita para que entendamos también.
Entonces vimos eso. Ahora mira aquí abajito, ¿por qué coloqué el libre albedrío aquí abajito con verde? ¿Por qué coloco eso? Y tú me vas a entender por qué coloqué eso ahí. Vamos a partir de esto esencial. Muy bien. Entonces, ¿qué es libre albedrío? Empezaremos de eso, ¿les parece? Muy bien. Continuamos entonces. ¿Qué es libre albedrío? Libre albedrío es cuando, perdón, cuando hablamos de libre albedrío, nos referimos a la capacidad que tiene el ser humano de elegir, tomar decisiones propias, tomar sus propias decisiones, tiene voluntad propia y puede decidir porque es un ser razonable. Repito, cuando hablamos de libre albedrío, nos referimos a la capacidad que tiene el ser humano de elegir, de tomar sus propias decisiones. Él tiene propia voluntad y puede decidir porque es un ser razonable o racional también. Muy bien. Entonces ponga atención. Repito una vez más, estudiando con calmita, porque yo quiero que aprendan, hermanos. Muy bien. Me hubiera gustado a mí que me enseñen así, ¿no? Con calmita. Yo tuve que aprender de diferente manera, hermanos. Entonces, pongan atención. Muy bien. ¿Qué es libre albedrío? ¿Qué es libre albedrío? Lo que dice el concepto. Te lo voy a poner simple. Libre albedrío significa que esa persona o los seres humanos pueden decidir, tienen voluntad, son razonables y tienen voluntad propia. Nadie les puede obligar. No son títeres que están a la disposición de alguien. No. Tienen voluntad, tienen propio conocimiento, razonan, piensan, disciernen. Muy bien. Entonces, a ver, entonces ahí yo quiero entrar. Libre albedrío es eso. El hombre razona, el hombre piensa, el hombre puede decidir. Si yo le pregunto aquí al hermano, a la hermana Esther, al hermano segundo que están ahí, hermano, ¿qué quieres? Aquí te coloco mantequilla, aquí te coloco mermelada. Muy bien. Ponga atención, estoy dando estos ejemplos para que entendamos. Como la hermana Esther o el hermano segundo tienen voluntad propia, razonan, tienen libre albedrío, van a decidir. La hermana dirá, a mí no me gusta mucho la mantequilla, a mí me gusta más la mermelada, pásame la mermelada. ¿Qué hizo ahí? Utilizó libre albedrío. ¿Por qué? Porque puede decidir. Ahora, si yo tengo un robot y lo controlo con mi control, muy bien, y al robot le coloco ir por el camino A o ir por el camino B. El robot va a ir por el camino A. ¿Por qué? Porque yo le mandé, apreté el botón y dije, ve por el camino A. ¿El robot tiene libre albedrío? No. ¿Por qué? Porque él no puede hacer nada. Yo le estoy guiando. ¿Me dejo entender? Entonces, libre albedrío, ¿qué es? Una persona tiene la capacidad de elegir, razonar, discernir, tomar sus propias decisiones. ¿No ve? Eso es libre albedrío. Espero que me hagan. ¿Me entendió esa parte? ¿Se entendió? ¿O les hago otro ejemplo con el robot? Muy bien. No están respondiendo nada, así que debe estar bien. Vamos a continuar. Entonces, eso es libre albedrío. Eso es libre albedrío. Gracias, hermano. Eso es libre albedrío. Puede decidir, puede razonar, piensa, medita, ¿sí o no? En realidad, esas son las partes también de un ser personal. Tiene intelecto, razona, tiene emociones, ¿sí o no? Pero vamos a tocar eso después más adelante. Entendiendo eso con calmita, ahora nos vamos. ¿Cómo ve el libre albedrío según el calvinista? Eso es lo que vamos a tocar. Una vez que hemos entendido qué es el libre albedrío, vamos a ver cómo ve el calvinista el libre albedrío. Mira, para empezar, el calvinista no tiene, perdón, el hombre no tiene libre albedrío porque ellos dicen no tiene nada de lo dicho anterior en el concepto. Es decir, ¿qué dijimos en el concepto? Puede decidir, razona, tiene voluntad propia, escoge, ¿sí o no? Entonces, el calvinismo, ¿qué dice? No, no tiene nada de eso. No tiene nada de eso. No puede decidir. No tiene libre albedrío. ¿Por qué? Y aquí están los puntos del calvinista. Uno, porque perdió ese atributo tras la caída en el Edén, ¿no? Porque perdió ese atributo tras la caída en el Edén. Muy bien. Perdón, Dios es el que tiene el control absoluto como soberano, por ello hubo una elección en la eternidad pasada. Dios escogió y trazó los caminos de los hombres al bien o al mal. Dios en su soberanía escoge algunos, a ellos les da la salvación. En el libre albedrío, el hombre es glorificado y no Dios. Muy bien. Ahora, quiero que me ponga atención. Quiero que me ponga atención.
Para que tú entiendas el calvinismo, yo quiero que escuchen a un hermano que enseña esta línea. Muy bien, y ustedes no van a pensar que yo estoy colocando de mi pensamiento. Ustedes en este resumen, él lo va a decir, cómo el calvinista ve, cómo el calvinista ve el libre albedrío, ¿no? Pido disculpas porque no pude estar en la computadora mucho tiempo y lo tengo solamente en el celular, así que vamos a compartir desde acá, ¿ya? Vamos a compartir. El maestro es un hermano muy conocido y yo sé que algunos ya lo van a reconocer, ¿ya? Entonces vamos. Pido mil disculpas, hermano. Pude traerlo esto a la computadora. Mucha gente, a muchos teólogos por muchos años. La mayoría, libre albedrío, eso es una frase que ha dado. Ahora, amados hermanos, quiero que pongan atención y escuchen lo que él va a decir. ¿En qué punto estamos? ¿Cómo el calvinista ve el libre albedrío? Y aquí el pastor Miguel Núñez va a explicar qué es el albedrío según el calvinismo o cómo, con qué perspectiva mira el calvinista el libre albedrío. Para nosotros, ¿qué era como concepto? Tiene voluntad, puede decidir, es razonable, tiene intelecto, discierne. Pero ese concepto, ¿cómo lo ve los calvinistas? Muy bien, ponga atención. Mucha agua de beber a mucha gente, a muchos teólogos por muchos años. La mayoría de la gente, la mayoría de la población entiende que el ser humano tiene libre albedrío. En otras palabras, él tiene libertad para hacer lo bueno y lo malo. Él tiene libertad para poder escoger a Dios o rechazar a Dios en el momento de elegir, ¿verdad?, su salvación o no salvación. Sin embargo, nosotros entendemos, junto con el resto de los teólogos de la Reforma, que hubo una pareja que tuvo libre albedrío y fue Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados por Dios a imagen y semejanza suya. Dios tiene libre albedrío, ellos tuvieron libre albedrío. Lamentablemente, ellos no mantuvieron la libertad de su albedrío, la voluntad o la libertad de su voluntad, sino que ellos pecaron. Al momento de pecar, adquirieron una naturaleza pecadora. Esa naturaleza pecadora entonces esclavizó su voluntad. La esclavizó de tal manera que el hombre caído que no conoce a Cristo, en esencia sus opciones son pecar o pecar. Su naturaleza carnal, pecadora, lo inclina continuamente en la dirección de su pecado. Pero por otro lado, nosotros tenemos un grupo de teólogos que entiende que al día de hoy el hombre tiene libre albedrío, y eso es lo que establece la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo. El arminianismo, aquellos que siguen la teología de Arminio, que mencionamos de hecho en un podcast anterior, ellos entienden que la libertad, la voluntad quedó afectada, pero no esclavizada. Nosotros insistimos en que la voluntad quedó esclavizada no porque es nuestra idea, sino porque es la enseñanza de la Biblia. La Biblia tiene múltiples pasajes que nos deja ver que el hombre no puede hacer lo que él muchas veces incluso quiere hacer, para usar el lenguaje del apóstol Pablo en Romanos 7, cuando Pablo dice: yo no me entiendo a mí mismo, porque queriendo hacer el bien termina no haciéndolo. Pero más adelante explica por qué. Porque aun cuando él quiere hacerlo, él quiere, pero el hacerlo, el poder de hacerlo, la habilidad de hacerlo, no estaba en él. Con razón, Cristo dice: al que el Hijo del Hombre hace libre, es verdaderamente libre. Bueno, si Cristo está diciendo al que el Hijo del Hombre hace libre, implícito está que no lo era. Y que entonces cuando él lleva a cabo esa libertad, es cuando el hombre queda verdaderamente libre. Muy bien, entonces hemos escuchado. El pastor Miguel Núñez, como algunos ya lo saben, juntamente con algunos varones como MacArthur, como Washer y algunos también conocidos, eh, son de esta línea. Él mismo lo dice, ¿no? Hay un grupo de teólogos que creemos a eso. ¿A qué se refiere? A los calvinistas, a los reformados. Entonces, el pastor Miguel Núñez es de esa línea.
Muy bien. Y él mismo dice, pero hay otros, dice, y ahí comete un error, ¿no? Porque eso es lo triste a veces de un calvinista, ¿no? Que siempre te dice, si no eres de esta línea, eres del arminianismo, ¿no? Y el arminianismo igual tiene muchos errores. Entonces, ¿en dónde estamos nosotros o de dónde partimos algunos que siguen conmigo? No somos ni arminianistas ni somos calvinistas. Siempre aplicamos el texto en su contexto. Muy bien. Y eso sería muy bueno hablarlo, sería muy bueno explicarlo, que hay, lo vamos a ir haciendo a lo largo de estos videos. Ahora, el pastor Miguel Núñez claramente dice, ¿no? Nosotros, hay un grupo de teólogos que somos nosotros, que son los reformados, qué dice él? Que creemos que el libre albedrío ya no está. Muy bien, ya no está, dice, ¿no? Que es diferente a lo otro. Ahora, ¿por qué dice eso él? Él dice, el hombre sí tuvo libre albedrío, pero la única vez que tuvo libre albedrío era en el huerto del Edén. Ponga atención, por favor, amado hermano, amada hermana. Él dice lo siguiente, sí, sí hubo libre albedrío, pero la vez que Dios le dio libre albedrío al hombre fue en el Edén. Y como Dios le dio libre albedrío, ¿qué hizo el hombre? Rápidamente falló, rápidamente pecó. Van a la historia, perdón. Entonces, él dice, el hombre tuvo libre albedrío, pero no tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén perdió ese atributo. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, esa imagen y semejanza no significa que Dios le hizo de manera corporal como él, ¿no? No es que Dios tiene orejitas, manitos, no. Ese hagamos al hombre a nuestra imagen significa a los atributos que Dios compartió con el hombre. El hombre puede decidir, el hombre puede amar, el hombre puede sentir tristeza. Dios siente eso. En ese sentido somos parecidos a Dios, la imagen de Dios. Dios compartió sus atributos incomunicables como el amor, la tristeza, la decisión, la voluntad. El hombre puede decidir. Y Dios le dio eso a Adán. En eso estamos de acuerdo con el pastor. Claro, Dios, Adán y Eva tuvieron libre albedrío. Por eso Dios, ¿qué les dijo? De aquel de todo pueden comer, menos de este. Eso es libre albedrío. Pueden decidir, pueden escoger. Entonces, la ideología o el pensamiento del pastor Núñez es que tras esa caída, el hombre perdió el albedrío. Ya no puede decidir. Porque si Dios le da ese, si supongamos, dice Miguel, si supongamos que Dios le dé al hombre libre albedrío, el hombre siempre se va a ir al pecado, siempre. Por eso Dios tiene el control, es soberano. Ahora, cuando ellos afirman que el hombre no tiene libre albedrío tras la caída del Edén, también te van a decir, Dios es el que tiene el control absoluto como soberano. Por ello hubo una elección en la eternidad pasada. Entonces, qué dicen los reformados? Como no pueden tener libre albedrío, Dios tuvo que elegirlos. Muy bien. Entonces, mira aquí adelante, voy a explicar esto porque yo quisiera que se entienda. Volvamos al ejemplo de, de las 100 personas en el mundo. Muy bien. Vamos al pensamiento. Estamos en el pensamiento, por si acaso estamos en el punto, el libre albedrío según los calvinistas. Vamos a ver cómo ellos ven esto. Muy bien. Entonces, volvemos al ejemplo de las 100 personas. Muy bien. Como ya el hombre ya ha pecado, Dios dice, voy a dar libre albedrío. El hombre y la mujer, Adán y Eva, pecan. Entonces, para Dios, no, no le voy a dar libre albedrío. Va a hacer lo que yo quiera, lo que yo designe. Y como el hombre no puede decidir y decide mal, como que Dios dijera, ¿no? Le di libre albedrío a Adán y Eva y me fallaron. Ahora no les voy a dar. ¿Por qué? Porque siempre me van a fallar. Entonces el hombre no tiene libre albedrío y entonces Dios, ¿qué hace? Escoge. Si supongamos de las 100 personas, Dios dice, estos 100 siempre se van a ir al mal. ¿Por qué? Porque son depravados totales. Entonces, ¿qué hace Dios en su misericordia, en su soberanía, según los calvinistas? Dios escoge a 20, a 25 para que sean salvos. Muy bien, mira cómo va de acuerdo también. Ahora, en esto Dios también escogió y trazó los caminos de los hombres al bien y al mal. Por eso, los calvinistas tienen estas dos líneas, la predestinación para la condenación y la predestinación para la vida eterna. Ellos dicen, muy bien, han sido elegidos para vida eterna, pero hay otro grupo que no, ¿no? Y eso ha sido solamente por gracia. Por eso Judas, dirían los calvinistas, Judas se cumplió la escritura. Judas cumplió. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer vasos de honra y también vasos de deshonra. Citando Romanos capítulo 9, también dirían que Dios al que quiere da misericordia. Pero esos textos los vamos a llevar más adelante, no se preocupen, estoy cimentándote a lo que se viene. Entonces, ¿qué dicen los calvinistas? Como el hombre no tiene libre albedrío, Dios los escogió.
Si el hombre tuviera, siempre se iría al pecado, al mal. Esa es la lógica de ellos. Entonces, en esa lógica, Dios trazó el camino. Ejemplo voy a colocar. De las 50 personas que están escogidas, hay un hombre llamado Marcos, nuestro hombre central de la historia. Pero en este otro lado, de los otros 50 que no han sido escogidos, que no han alcanzado la gracia de Dios, que es un regalo, hay un hombre llamado Pedro, apóstol, ¿no? Entonces, Marcos sí fue escogido. Marcos tiene la gracia, Cristo va a morir por sus pecados, Dios le amó desde antes de la fundación del mundo y lo escogió. Muy bien. Pero ¿qué pasa con Pedro? Como Pedro no tiene libre albedrío, siempre va a pecar, siempre va a pecar. Es un pecador y está yendo derechito al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede salvar? Porque Dios no lo escogió. Es decir, Dios trazó en su omnisciencia el camino que iba a seguir Marcos. Tarde o temprano, la edad que Dios tenga planeado, Marcos se va a convertir. Pero ¿qué prefijó para Pedro? Como él no es escogido y es totalmente contaminado, corrupto, depravado, tarde o temprano va a llegar a la condenación. Eso es lo que enseña el calvinismo en cuanto al libre albedrío. Ahora, también enseñan que Dios en su soberanía escoge a alguno de ellos y les da la salvación. Lo que expliqué, escogí a Marcos, muy bien, para ti Marcos es la salvación. Y para Pedro, no, porque tú hallaste gracia. Y diría Dios, recuerda Marcos, yo al que quiero doy misericordia. Y a Pedro no quise dar, como a Esaú y Jacob. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Es decir, a Marcos amé y a Pedro aborrecí. Eso enseña el calvinismo. Para el calvinismo, Dios aborrece, odia, repudia al pecador. Muy bien. Repito una vez más, estamos en la introducción. Ya vamos a ver todo esto a detalle, pero te estoy cimentando y muchos yo sé que me están entendiendo. Ahora, como punto número último, en cuanto a lo que el calvinismo ve al libre albedrío, el libre albedrío en el libre albedrío, el hombre es glorificado y no Dios. Ponga atención. Mira, te estoy enseñando con ejemplitos para que aprendamos. Muy bien. Ellos dicen, ¿por qué no creemos que el hombre tiene libre albedrío? Ponga atención. Entonces, pongamos atención. Si tuviera el mundo las personas libre albedrío, volvemos al ejemplo de los 100. Al ejemplo de los 100. Y mira cómo el calvinista ve el libre albedrío. Nos da la razón el calvinista. Muy bien. Vamos a suponer que el hombre tiene libre albedrío como nosotros planteamos. Entonces, el calvinista dice lo siguiente. En este grupo está Marcos y está Pedro. Todos tienen libre albedrío. No hay escogidos, no hay elegidos. Todos pueden ser salvos. Muy bien. Entonces, Pedro escucha la palabra y decide creer. Como tiene albedrío y puede buscar a Dios, entonces para los calvinistas dicen, eso le está robando la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Pedro puede decir, Señor, yo escogí, yo te elegí, yo te busqué, yo coloqué mi fe. Y el yo, y el calvinista que dice, el libre albedrío le roba la gloria a Dios. Pero el no libre albedrío, la gloria es completamente de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro era pecador, era corrupto, no tenía solución, era un inútil, no podía llegar a la salvación y Dios hizo todo el trabajo. Muy bien. Entonces, ¿quién es glorificado? Dios. Eso es lo que enseña el calvinismo. ¿No? No tiene libre albedrío, porque si tuviera, me dijeras que el hombre puede escoger y si escoge, él ha colocado de parte algo en su salvación. Ese es el pensamiento de los calvinistas. Muy bien, espero que me hagas entender. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Cómo el calvinismo ve el libre albedrío. Y repasamos juntamente con todos, ahí en la diapositiva. No tiene nada de lo anteriormente dicho en el concepto, en la diapositiva anterior. ¿Por qué? Porque perdió ese atributo tras la caída de Edén. Dios es el que tiene el control absoluto como soberano, por ello hubo una elección en la eternidad pasada. Dios escogió y trazó los caminos de los hombres al bien o al mal, escogiendo a otros para salvación y a otros no dándoles ese beneficio o esa gracia. ¿Qué más? Dios en su soberanía escoge a alguno de ellos y les da la salvación. Y por último, en el libre albedrío, según el calvinista, el hombre es glorificado y no Dios. Muy bien. Espero que me hayan entendido todo eso. Vamos a continuar. No sé quién está con su micrófono encendido. A ver, apaguen. Ahí tengo que silenciarles. Al que prenda su micrófono vamos a castigarle, hermanos. Va a leer casi todo un libro completo. A ver, continuamos. ¿Les parece? Continuaremos. Ahora vamos a ver el cuadro gráfico de la salvación para el calvinista. Todo lo que te expliqué en cuadrito, porque yo sé, hermano, a mí me gusta con dibujitos. Muy bien, ahí está, dibujitos para mis amados hermanos, ¿ya? Miren el cuadrito.
Esta diapositiva nos va a enseñar cómo ve el calvinista la salvación. Para el calvinista, ¿cómo es la salvación? Ahora, tenemos a Dios y tenemos al hombre. Ponga atención a la diapositiva. Repito, estamos en cómo el calvinista ve la salvación. Mira, para empezar, el hombre, hablemos del hombre. El hombre no tiene libre albedrío. ¿Qué más? El hombre está completamente muerto. ¿Por qué? Porque está depravado totalmente. Muy bien. ¿Qué más? El hombre no tiene fe y el hombre no puede arrepentirse. Para el calvinista o para los reformados, el hombre no tiene fe. Dios tiene que darle fe. El hombre no puede arrepentirse. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Pedro no se puede arrepentir? Porque está depravado y no tiene libre albedrío. Está siguiendo la esclavitud de su pecado, está yendo a condenación, no tiene fe, no puede arrepentirse. Eso enseña el calvinismo. Mira, estamos viendo en cuanto a la condenación del hombre. ¿Qué más? Por conclusión, está condenado, no tiene solución. Si a este hombre le colocamos a nuestro ejemplo que es Pedro, Pedrito, no tienes libre albedrío, no puedes decidir. Estás en condenación. ¿Qué más? Pedrito, estás muerto espiritualmente, estás muerto. Y muchos de los reformados utilizan este término, ¿no? A ver, tú anda a predicarle a un cementerio, no van a escuchar. A ver, tú anda a patearle a un muerto, no escucha. ¿Por qué? Porque está muerto, ¿sí o no? Así está el hombre, dicen los calvinistas. Está muerto, no escucha, no entiende, está completamente depravado. Y como está completamente depravado, no tiene fe, no puede ejercer fe. Y por consecuencia, también no puede arrepentirse. Conclusión para el calvinista, el hombre no sirve para nada, está depravado, está completamente condenado. Muy bien, en estos aspectos, que es diferente a lo que enseña la Biblia. Pero vamos a continuar en el pensamiento. Vamos al otro lado del cuadrito. Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a intervenir según el gráfico calvinista? Muy bien. Dios es soberano y hace lo que quiere. Esto en cuanto a la elección y a la destitución del libre albedrío. Tú le preguntas, ¿por qué el hombre no puede decidir? Dios tiene el control, te va a decir ellos. Dios es soberano, Él hace lo que quiere. Ese es el término más fácil de los calvinistas, en la soberanía de Dios. Dios puede hacer lo que quiera. Él puede hacer un vaso de honra, un vaso de deshonra. Él da misericordia y amó a Jacob, pero a Saúl aborreció. Entonces te van a llevar a esos textos y como que te van a convencer y te van a decir lo siguiente. Dios tiene el control. Él es soberano. Él puede hacer lo que tú quieras. Él quiera, es su creación, es su mundo. Si Él salva, salva. Y si no, no, Él es soberano. Y como que te hace creer, ¿no? Sí, tienes razón. Pero a ver, los que han pasado conmigo discipulado, me van a dar la razón. Tocamos el punto de la soberanía. Y soberanía no significa que Dios pueda hacer lo que quiere. Si Dios salva, es lo que quiere, es soberano. Si Dios condena, puede hacerlo, es soberano. Si Dios escogió a Judas para que sea el enemigo de su Hijo Jesucristo, bueno, es soberano. Eso te va a decir el calvinista. Pero soberanía, amados hermanos, en un estudio profundo, simplemente es que Dios va a cumplir sus planes. Por más que el hombre tenga planes, por más que el hombre tenga equivocaciones, por más que su pueblo se equivoque y sea infiel, Dios va a cumplir su propósito. Ser soberano, ser el atributo de soberanía en Dios, no es que Dios hace lo que quiere, como un Dios que lo que quiera puede hacer. No, Dios también, recuerden que su atributo de soberanía está en completa coordinación con su justicia. Ponga atención aquí, voy a cortar la diapositiva porque quiero que atiendas esto. Cuando los calvinistas dicen, no, es que Dios puede hacer lo que quiera, escoge vasos de honra, vasos de deshonra, Dios puede hacer lo que quiera, es soberano. Tú dile una cosa, los de discipulado me van a entender. Y los que no han pasado discipulado, corran a pasar discipulado, ahí está en YouTube, todo completo. Hablamos de Dios. Entonces, ¿qué enseñé? Dios, en su naturaleza, en su esencia, en sus atributos, Dios no desiguala. Dios no puede decir, voy a ser más soberano y mi justicia es menor, mi amor es menor, mi misericordia es menor, sobrepasa mi soberanía. No, señores, amados hermanos de la reforma o calvinistas, no puede Dios colocar un atributo por encima del otro. La Biblia enseña que los atributos de Dios van en armonía, van juntos, van en unidad. Cuando Dios muestra su justicia, muestra su misericordia. Cuando Dios muestra su soberanía, muestra también su sabiduría, su misericordia, su gracia.
Ahora, ponte a pensar, cuando alguien te dice, Dios puede hacer lo que quiera, escoge o no escoge, Cristo murió por ellos nada más. Dios es soberano, Dios puede hacer lo que Él quiera, Él es el amo, creador de todo el mundo. Claro, pero eso no es soberanía. Soberanía, ¿sabes qué significa? Que Dios va a cumplir sus planes, que Dios va a cumplir su voluntad, que Dios va a acabar y culminar plenamente el designio de sus pensamientos. Voy a colocar un ejemplo para que me entiendan, porque con ejemplito entendemos, ¿sí o no? Dios tenía en su soberanía que Israel llegue a Canaán. Pero los israelitas fallaron, tropezaron, hicieron el becerro de oro, fallaron, idolatraron, ¿sí o no? Pero Dios hizo que lleguen, ¿sí o no? Eso es soberanía. Dios planea algo y va a cumplirse. ¿Por qué? Porque la última palabra la tiene Él. Él es el creador. Él es el que designa su voluntad. Eso es soberanía. Escuche, mira aquí adelante, mira aquí adelante. Soberanía de Dios no es que Dios pueda hacer lo que quiera y el hombre va a hacer lo que Dios quiere. No, soberanía es Dios tiene un plan, tiene voluntad, tiene pensamiento y tiene algo designado y esto está por encima de la voluntad del hombre, por encima. Dios tiene su plan prefijado y marcado y Él lo va a cumplir a pesar de la actitud del mundo de su creación, como el tema central que es el reino de Cristo. Dios tiene prefijado, premarcado que Jesucristo, su Hijo, va a gobernar, ¿sí o no? Y aunque el hombre haga ciertas tramas, y aunque Satanás quiera interrumpir eso, y aunque el anticristo se levante, Dios va a cumplir su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Eso es la soberanía de Dios. No es que Dios hace lo que quiere, no. Dios va a cumplir su voluntad. Él es soberano en cuanto a voluntad, en cuanto a designio, en cuanto a autoridad. ¿Entendieron qué es la soberanía? Hay un manitos, ¿ya? Ahí ven los del Zoom. Hermano, ¿podemos estudiar esto? Vayan al discipulado, en el discipulado ya enseñamos todo eso, ¿no? Sería muy bonito también estudiar, ¿no? Doctrina. Vamos a hacerlo. Hay mucho por hacer, hay mucho tiempo. Hay mucho tiempo. Vamos a aprender. Muy bien. Permítanme un momento. Muy bien, espero que estén aprendiendo. Continuamos, ¿les parece? Vamos ahora al cuadrito. Otra vez. Espero que estén aprendiendo. Ahora, entonces, partimos de acá, de Dios. Muy bien, ya entendimos. Perdón, estamos en el pensamiento calvinista. Al calvinista, Dios hace lo que quiere. Eso es soberanía. Eres el amo y controla todo. ¿Qué más? Dios lo eligió. Dios elige por gracia. Dios elige por gracia. Y en eso el calvinista es rotundo, ¿no? Cuando tú le dices, escogió, sí, él te va a decir, por gracia, por el puro afecto de su amor. Entonces, para el calvinista, los escogidos son no porque hacen buenas cosas, no porque son buenos, sino porque Dios los eligió por pura gracia, ¿no? Y van a conectar eso con la salvación. Y seguiría siendo igual, la salvación de los escogidos es por gracia, dirían ellos, ¿no? Pero nosotros no enseñamos eso, ¿no? Que todo hombre es salvo por la gracia, no hay escogidos para Dios. Muy bien, pero vamos a ver eso más adelante. ¿Qué estamos viendo acá? Entonces, como el hombre no tiene fe, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios le va a dar fe. Dios le va a dar fe. ¿Qué más? Y Dios le concede el arrepentimiento. Ahora, mire la diapositiva y vamos a hacer el ejemplito con Pedrito, ¿ya? ¿No? Si hay aquí que se llama Pedro, lo siento, lo siento. Entonces, mire este otro lado. A este hombre le vamos a colocar nuestro personaje ficticio, Pedro. Pedro no tiene libre albedrío. Pedro está muerto. Pedro no tiene fe. Pedro no puede arrepentirse. Y Pedro está condenado. Conclusión. Vamos al otro lado. ¿Qué hace Dios? Dios es soberano y hace lo que quiere. En esta soberanía eligió a Pedro para que sea salvo. Y como le eligió, Dios le va a dar fe, Dios le va a conceder arrepentimiento y a la final, ¿qué dicen los calvinistas? Gloria a Dios, la salvación es completamente el trabajo de Dios. El hombre no hace nada, no puede colocar su fe, no puede arrepentirse. Dios hace todo el trabajo. Mientras estoy hablando, pueden sacarle foto. Entonces, conclusión del calvinista, la salvación es por gracia. Claro, hubo una elección predeterminada, pero Dios hace todo el trabajo. El hombre no puede hacer nada, no tiene fe, no puede arrepentirse. Dios le da fe, Dios le da arrepentimiento, lo eligió por gracia y Dios hace el trabajo. Dios hace que persevere hasta el fin. Entonces, conclusión,
La salvación completamente es gloria a Dios, ¿no? Ahí está, ahí es con lo que a veces nos confunde, ¿no? Porque es igual lo que enseñamos. Claro, nadie niega que la salvación es de Dios. Lo vamos a ver más adelante. No se preocupen, vamos a ir más adelante. Muy bien, vamos adelante, avancemos. Ahora, aquí entramos al otro punto. El libre albedrío, según los que no son calvinistas. Ya hemos visto el libre albedrío según el que es calvinista. Ahora vamos a ver el libre albedrío según los que no son calvinistas. Muy bien, en este caso, mi persona. Los que aquí se consideren no calvinistas, bueno, me van a coincidir conmigo. Muy bien, veamos. Uno, creemos todo lo opuesto al punto anterior. Es decir, si el calvinista decía que el hombre no puede elegir, no tiene voluntad, no tiene decisión, no tiene intelecto, no puede razonar, para nosotros es, sí lo puede hacer, él puede decidir, él puede ejercer voluntad, puede escoger, puede elegir. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque sí tiene libre albedrío. Es más, sí tiene también la capacidad de ejercer fe y sí tiene la capacidad de ejercer arrepentimiento. Entonces, ponga atención. Para nosotros que estamos en contra de estas enseñanzas, de esta doctrina, de esta línea de interpretación, para nosotros sí el hombre tiene libre albedrío. Sí, el hombre tiene la capacidad de ejercer fe. Sí, el hombre puede arrepentirse. Por eso el pastor Miguel Núñez que dijo, hay otro grupo de teólogos que están en contra de eso. Pero ahí se equivocó, no somos arminianos, no defendemos eso. Es más, combatimos algunas enseñanzas de esta línea también. Nosotros somos netamente entregados a la palabra de Dios. Muy bien, y vamos a defender esto a lo largo de estos videos con textos también. No se preocupen. Ahora, entonces, para que vean, opuesto a los calvinistas es la línea que nosotros seguimos, ¿ya? Repito una vez más, no somos por eso arminianos. Ahora, para nosotros, ¿cómo es la salvación? Hemos visto para el calvinista, hemos visto para el calvinista, hemos visto para el calvinista. ¿Cómo es la salvación? El hombre depravado, sin fe, sin arrepentimiento, depravado, condenación. ¿Dios qué hace? Lo elige, lo escoge, Cristo muere para ellos solamente por ese grupito, muy bien, Dios le da fe, Dios le da arrepentimiento y el hombre es salvo. Pedrito fue salvo, muy bien, para ellos así es la salvación y también viene por la gracia, muy bien, pero ¿cómo es para nosotros la salvación? A eso vamos a entrar. Cuadro gráfico de la salvación. Recuerde que estamos en el punto donde aquellos que no son calvinistas. Dios, el hombre. Muy bien. Entonces, mire aquí la pantalla. Permítanme un momento. Ahora sí. Solamente mire la pantalla. Vamos a empezar por el hombre. ¿Qué dijimos nosotros? El hombre tiene libre albedrío. El hombre puede ejercer fe y el hombre puede arrepentirse. Mire ahí, mire el cuadrito nada más. Tiene libre albedrío, puede ejercer fe, puede arrepentirse. ¿Te das de cuenta? Lo opuesto al pensamiento o la línea calvinista. Ahora, ¿cómo viene la salvación? Porque Dios provee el conocimiento, su obra, su voluntad y la fe en Cristo Jesús. A ver, quiero explicar esto con puntos importantes. Ahora sí. No se escucha, pastor. Perdón, Se perdón, escucha, pastor. perdón. Repito que no estoy sacando textos de los calvinistas porque no estoy defendiendo a los calvinistas, estoy defendiendo la postura no calvinista, por eso vamos a sacar textos. Muy bien, saquen sus materiales, perdón, material estoy en otro curso, saquen sus Biblias. Vamos a Josué 24:15, a ver, los que están ahí con cámaras me van a ayudar. Hermana, vete tú a Josué 24:15. Josué 24:15. Mientras mi hermano segundo, Anilema, tú vete a Primera Reyes 18:21. Primera Reyes 18:21. Y ahí no sé si mi hermano Braulio está con Biblia. Éxodo 25:1. Éxodo 25:1. Levanten la manito los del Zoom, los que quieran participar. Levanten, por favor, los que estén con Biblia. Repito, hermana Esther, Josué 24:15. Hermano segundo, Anilema, Primera Reyes 18:21. Hermano Braulio, Éxodo 25:1. Y ahí mi hermano Abel que se sumó, Segunda Corintios 8:13.
Segunda Corintios 8:13. Repite una vez más rápidamente, ¿ya? Josué 24:15, Primera Reyes 18:21, Éxodo 25:1 y Segunda Corintios 8:3. 8, verso 3. Ahora, miremos todos a la cámara. Miren, vamos a aprender juntos. Estamos yendo agarraditos de la mano. Muy bien. Ahora, ¿qué dijimos? El hombre sí tiene libre albedrío. Puede escoger, puede decidir. Y vamos a tocar también puntos o textos que reflejan eso. El hombre sí puede escoger. ¿Qué dijo el calvinismo? Desde el Edén no puede. Está depravado. Siempre está, su inclinación es a pecar. No puede escoger. Ahora, veremos lo que dice Josué capítulo 24, verso 15. ¿Lo tienes, hermana Esther? Adelante con la Amén. lectura. Amén, pastor. La palabra de Dios dice así. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová y vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros sobre la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Amén. Ok, no, no es eso. 24:15 de Josué. 24:15. 24:15 de Ese no Josué. era así, no era nada. A Bueno, ver, adelante. la palabra de Dios dice así. Y si mal os aparece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron a vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. ¿Qué dice Josué? Está hablando de escoger ahí. A ver, Israel, escojan. ¿Ustedes han visto la presencia de Dios con los pactos? ¿Han visto las maravillas de Dios? Decidan. ¿Van a irse con los ídolos o van a seguir a Dios? Y Josué, ¿qué dice? Yo decido. No dice Dios me ha hecho decidir. No. Decidan ustedes porque yo ya decidí. ¿Qué decidiste, Josué? Que mi casa y yo serviremos a Dios. ¿La nación de Israel tenía libre albedrío? Claro. Sí. Podían escoger. ¿Entre qué? ¿Alabar a Dios o no alabar? Y irse contra los ídolos. Lo mismo pasó en el becerro de oro. Ellos decidieron, ¿sí o no? Ellos decidieron. Ahora mira, cae todo esto porque mira, escucha esta parte. Porque según la línea calvinista es, Dios ya prefijó el caminar de los malos y los malos siempre van a ir a juicio, a castigo. Entonces, ¿quién levantó el becerro de oro? ¿Acaso no fue Aarón? Si Aarón no tuviera libre albedrío y no podía arrepentirse, posteriormente vemos que él sí se arrepintió y Dios lo aceptó. Porque Aarón se arrepintió, no es que fue escogido, no es que no tenía libre albedrío, tenía libre albedrío y se equivocó, ¿sí o no? Construyó el becerro de oro, pero tras la reprensión y la exhortación de Moisés, él se arrepintió y Dios lo tomó por cuenta porque le dio el sumo sacerdocio. No vemos que los escogidos nada más hagan el bien, no. Por eso hay un libre albedrío. Te equivocas y te puedes arrepentir. Y Dios te acepta porque te has arrepentido de un corazón sincero. Y aquí Josué también está hablando de eso. Yo y mi casa serviremos a Dios. A ver, ustedes escojan. Josué no dice, Dios ha determinado. Bueno, de aquí, los que sean de Dios van a venir, los que no, no sé. En el pensamiento de los autores de la Biblia, de los siervos del Señor, no había este tal pensamiento. Todos tenían la capacidad de decidir a Dios o sin Dios, con Dios o contra Dios. Vamos a otro texto, Primera Reyes capítulo 18, verso 21. Ahí va a decir el autor, ustedes piensan, analicen en cuanto a Dios. Primera Reyes capítulo 18, verso 21, hermano segundo, adelante. La palabra del Señor dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. En pocas palabras, perdón, ¿qué está diciendo el autor? Les está diciendo, ustedes tienen pensamientos de Dios, pero a la misma vez tienen pensamiento de Baal. Por eso les dice, ¿por qué están así de doble pensamiento? Pero ¿cuál es la lógica de los reformados? El hombre no puede pensar en Dios,
no busca a Dios. Romanos capítulo 3, verso 20 para adelante, ¿no? No hay quien busque, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, pero aquí, ¿qué dice el texto? Ellos razonaban en cuanto a Dios, razonaban, ¿sí o no? Piensan en Dios, pero también piensan en las cosas de Baal. Ya decidan, ¿cuál pensamiento van a seguir? ¿El pensamiento que están viendo a Dios o el pensamiento que están viendo a Baal? Decidan. El hombre sí puede pensar, sí razona. ¿Por qué? Porque tiene libre albedrío. Vamos a otro texto. Éxodo capítulo 25, verso 1. ¿A quién le dije? A mi hermano Braulio. Éxodo capítulo 25, verso 1. En este texto, Moisés está pidiendo, Dios va a pedir ofrenda al pueblo. Y Dios dice, yo ya predestiné. No dice eso. Escucharemos Éxodo capítulo 25, verso 1. Adelante. Tu micrófono, hermano, tienes que abrir. Muy bien, tal vez no se puede. Yo lo voy a leer. Mira lo que dice la palabra. 25:1 de Éxodo. Jehová habló a Moisés diciendo, escucha esta parte, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de subraya eso, de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Voy a explicar eso. Los que han seguido Panorama del Antiguo Testamento conmigo me van a entender. Miren aquí adelante. Cuando Dios le dice a Moisés, vas a hacer el tabernáculo y le da indicaciones, ¿se acuerdan? El material, las telas, las maderas, lo que va a llevar el incensario, todo eso le está detallando Moisés, perdón, Dios a Moisés. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? De todo lo que necesitemos, pide a la nación de Israel y que ellos traigan de su corazón, voluntariamente. Si quieren ofrendar para la construcción del tabernáculo, que traigan. Y la historia dice más adelante que sí, muchas mujeres dieron telas, muchos hombres ofrendaron cabritos, ofrendaron algunas prendas de oro, de plata, dieron ofrendas. Y Dios, ¿qué dice? Que den de todo corazón. ¿Vemos a Dios obligando? Vemos a un pueblo escogiendo. El que quiera dar, que dé. Y el que no quiera dar, que no dé, porque es ofrenda voluntaria. ¿Por qué? Porque el hombre tiene voluntad. Puede decidir. Si Dios dice da ofrendas para el templo y yo digo, no, no, para mí no es necesario el templo, ¿no? Yo sigo con mi vida. Dios dice, bueno. Y los que quieran dar, que traigan, pero que sea de corazón, dice. ¿Por qué dice eso? Lo voy a explicar. ¿Por qué? ¿Por qué hay libre albedrío, hermanos? Porque Dios nunca fuerza a nada, pues, hermanos. Miren aquí adelante, a ver, miren aquí adelante. Si Dios escogiera a Marcos, lo escogió para predestinación, lo salvó, Cristo murió por sus pecados, ¿qué está haciendo Dios? Dios está forzando a Marcos que ame a Dios, ¿sí o no? Porque lo predestinó, le dio gracia irresistible, lo eligió. Dios está forzando a que Marcos no tiene otra salida, amar a Dios. Dios no fuerza a nadie. Si vamos a amar a Dios es porque nosotros colocamos ese amor a Dios. Por eso, ¿cuál es el mandamiento? Amaréis, no dice yo os haré amar. Amen al Señor con todo corazón, alma y espíritu, mente, etcétera, y a su prójimo, porque nos da opciones. Amen a Dios, no a las riquezas. Por eso el hombre tiene libre albedrío. No existe tal elección incondicional, no existe tal redención limitada, hermanos. Dios no puede forzar a amar. A ver, los que son esposos me van a entender, o los que sí, los que son esposos. Si yo quiero que mi esposa me ame, ¿le voy a forzar? No podemos forzar. Un amor que es forzado no es amor, ¿sí o no? Entonces, mi esposa, ¿qué tiene que decir? Elegir amarme. Ponga atención aquí, mira. Mi esposa tiene opciones. Supongamos, muy bien, supongamos que mi esposa tiene opciones. ¿Me caso con Fernando o me caso con este hombre? ¿O prefiero estar sola? Entonces yo le digo, cásate conmigo. No le voy a forzar porque amor con forzando no es amor. Ningún varón, yo creo que acá, quiere forzar el amor a su esposa. ¿Sí o no? Ninguno. Todos hemos dado a elegirle. Yo te ofrezco esto, yo te quiero, yo te amo, yo quiero estar así contigo, te voy a dar lo que yo pueda, ¿sí o no? Y la mujer, ¿qué hace? Escoge, ¿sí o no? Y cuando escoge, ¿por qué lo hace? Por amor.
¿Y acaso eso no entendemos para con Dios? ¿Dios acaso va a forzar? Ya lo elegí, lo predestiné, va a ser mío sí o sí. Dios no puede forzar el amor. Dios dice, arrepiéntanse, búsquenme. Mientras tanto estoy y yo os daré, dice, yo os perdonaré. Buscadme y viviréis. ¿Cómo Dios va a decir, búsquenme, si nadie puede buscarle, según los calvinistas? Cae en el absurdo, hermanos. No tiene sentido. ¿Cómo Dios va a decir, arrepiéntase, pero no puede arrepentirse? ¿Cómo Jesús les va a decir a sus discípulos, no, hombres de poca fe? Pero si Él les da la fe, ¿quién le dio poca fe entonces? ¿Acaso no fue Dios? No cae, raya ya, hermanos, en lo absurdo. El hombre sí tiene libre albedrío. Estas ofrendas o los textos que hemos visto sí hablan que el hombre puede ejercer voluntad. Lo mismo pasa en Corintios 8:3, cuando habla de las ofrendas. Cada uno de como propuso en qué, en su corazón. Tampoco Dios fuerza nada. Dios nunca va a forzar nada, jamás. Dios quiere que el hombre le ame y que él coloque esa mirada en él. Yo no entiendo por qué enseñan esto, la verdad. Hasta Jesús dijo, ¿no? Jesús, buscad el reino de Dios y su justicia, pero según la línea calvinista, no pueden, porque no hay quien busque a Dios. Y Jesús, yo me imagino que estuviera loco Jesús. Jesús sí, como dijo el pastor Miguel Núñez, ¿no? Pero lo dice la Biblia. Esta es una doctrina, no es una doctrina bíblica. Si Jesús, que es el eterno Hijo de Dios, que es el verbo, la palabra, a la gente que decía, arrepentíos, porque el reino del cielo se ha acercado, más buscad el reino de los cielos. Y yo le preguntaría a Jesús, Jesús, yo creo que estás equivocado, porque la misma palabra dice que el hombre no busca a Dios, no puede arrepentirse. ¿Estás bien, Jesús? ¿Por qué estás llamando al arrepentimiento? ¿Y por qué estás diciendo que la gente busque el reino si no puede? Y la pregunta es aquí, dos, y respondan a los hermanos del Zoom. O está mal Jesús o está mal el calvinismo. No hay más. ¿Quién está mal? ¿Jesús? Por decir, arrepiéntanse. Calvinismo. ¿Es una enseñanza bíblica? No es, hermanos. Repito una vez más, aquí no estoy atacando a una persona o me han escuchado decir un nombre, ninguno. No he atacado. Lo que estoy atacando es la doctrina, la esencia. Lo mismo pasa cuando debatimos con sabadistas, con adventistas, con mormones. Nunca nosotros atacamos a las personas. Tú eres así, tú haces esto, tú enseñas esto. No. Lo que nosotros combatimos y lo que hacemos defensa de la fe es en cuanto a la doctrina, amados hermanos. Yo no puedo denigrar a nadie y nunca lo voy a hacer. Yo estoy atacando la doctrina, la enseñanza. Y repito una vez más, ¿quién tiene aquí la razón? ¿Cristo o el calvinismo? Cristo decía constantemente en Mateo capítulo 3, verso 2, en Mateo capítulo 4, 17, en Marcos 1, 15, en Hechos 3, 19, ¿qué va a decir? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, busca el reino de los cielos y su justicia. Entonces el hombre sí tiene libre albedrío, el hombre sí puede ejercer fe, el hombre sí puede ejercer fe, sí puede creer. Todo hombre y mujer cree en algo. A ver, si el hombre no puede tener fe, ¿por qué los del Antiguo Testamento creían en Baal, en Aserá? No, hermano, esa no era fe. Eso es fe, pues, hermano, porque fe es creer, es obedecer. Ellos obedecían a los de Balaam, ¿sí o no? Perdón, a los de Balac, a los seguidores de Balac, a los dioses, a Marduk, a Aserá. Ponga aquí, mira aquí adelante. Te voy a enseñar esto más. ¿Qué es creer? Tres cosas implica creer. Perdón, fe. Creer, confiar, obedecer. Todos estos tres aspectos es la fe. El padre de la fe, que sabrán qué hizo, creyó en Dios, confió en Dios y obedeció a Dios. Eso es fe. Amados hermanos calvinistas y hermanos reformados, ¿cómo que el hombre no tiene fe? Los del Antiguo Testamento creían en sus dioses, obedecían a sus dioses y confiaban en sus dioses, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tenían fe. Hoy en día, vengamos a nuestras épocas, el hombre también cree en algo, confía en algo y obedece a algo, sea a sí mismo o sea alguna divinidad. Los católicos tienen fe, los mormones tienen fe. ¿Sí o no? Claro.
Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es dónde están colocando esa fe, dónde colocan esa creencia, dónde colocan esa confianza y dónde colocan esa obediencia. Nosotros los cristianos, ¿en quién colocamos? En Cristo. Antes, Fernando, ¿en quién creía? ¿En quién confiaba? ¿En quién obedecía? En mi juventud, en mi dinero, en mi trabajo. ¿Mi confianza en quién estaba? En mí, en mi justificación, por mis obras. Entonces, esa fe que yo tenía en mí, la confianza que tenía en mí y la obediencia que tenía en mi plan de vida, ¿a quién coloqué? Ahora ya no creo en mí, ya no confío en mí y ya no me obedezco a mis planes. Ahora creo en Cristo, confío en Cristo y voy a obedecer a Cristo. Eso es la fe, colocar nuestra fe equivocada a la fe correcta en Cristo Jesús. Y ahí tiene lógica cuando Jesús dice, hombres de poca fe, falta madurar la fe, porque la fe es algo que se trabaja. Cristo no está equivocado, hermanos. Alguien aquí está mintiendo. Alguien aquí está equivocado. Y Cristo no es. La palabra no es. Vamos a avanzar. Muy bien, avanzaremos. Entonces, el hombre sí puede tener libre albedrío, el hombre sí puede ejercer fe y el hombre sí puede arrepentirse. ¿Te lo compruebo? Vamos a comprobar. ¿Con la Biblia? Muy bien. Sé que alguien aquí tal vez van a estar. ¿Y la Biblia, hermano? Vamos a ir con la Biblia, ¿ya? Vamos a ir con la Biblia. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Bueno, Jesús no está mintiendo. A ver, vamos al caso de Pablo. ¿Qué dice Pablo en cuanto a la fe? ¿El hombre puede tener fe o no puede? Pablo, ¿será que era calvinista? Vamos a ver eso. Miren aquí, vamos a leer. Solamente vean la pantalla ustedes. Miremos la pantalla. Estoy en Romanos capítulo 10. Vamos a leer desde el 1. Miren, vamos a leer todos juntos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Entonces, Pablo va a hablar de salvación del alma. ¿Qué está diciendo? Quiero que Israel sea salva, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no conocen bien a Dios, no tienen comunión con Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la propia suya, es decir, la justificación por las obras en ellos, pero no por la justificación de la fe, que es la justicia de Dios, no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo. Mira, a todo el que, Pablo no era calvinista. Para Pablo, todos podían creer. ¿Creer en qué? En la justicia de Dios. ¿Cuál? La justificación en la fe en Cristo Jesús, que lo va a aplicar en Romanos capítulo 5. Ahora, continuemos. Porque por la justicia que es por la ley de Moisés, así se escribe. El hombre que haga estas cosas, por ellas vivirá. Pero, mira, contraste, la justicia que es por la fe, a esto te decía, la justificación por la fe. No, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mira esta parte, mira esta parte. Mas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pablo no era calvinista. El calvinista, ¿qué dice? El hombre está depravado, sucio, contaminado. ¿Qué dijo el pastor Miguel Núñez? Dijo exactamente eso, ¿sí o no? No puede buscar a Dios. Pero Pablo, ¿qué dice? No está lejos eso, está en ti, cerca está esa palabra, la palabra de salvación, en tu boca, en tu corazón. Pero mira, vamos a continuar. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo está hablando en todo el contexto de la salvación, de soteriología. Mira esta parte, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo pregunto aquí, Pablo, ¿estás equivocado? Porque la Biblia enseña que nadie puede confesar a Jesús, que nadie puede ser salvo. ¿Por qué? Porque el hombre es depravado, no hay nadie que busque a Dios, no tiene libre albedrío y no puede ejercer fe, Pablo. ¿Por qué le pides a alguien que confiese si no puede hacerlo? Pablo no era calvinista, amados hermanos. Él dice que si confesares con tu boca y creyeres, mira, Pablito, diría alguien, ¿no? Pablo, estás equivocado. Nadie puede creer en Cristo. ¿Por qué?
porque el hombre no tiene fe. Pero aquí, ¿qué dice Pablo? Sí pueden creer, sí pueden ejercer fe. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás. Ah, esto es la salvación que nosotros predicamos, lo que no somos ni arminianistas ni calvinistas. ¿Qué predicamos? Que la salvación es para todos, no hay elegidos. Todos pueden salvarle. ¿Por qué? Porque la palabra está ahí, en su boca, en su corazón. Ellos pueden confesar que Jesús es el Señor y que Él resucitó de los muertos. Mira lo que continúa. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo continúa hablando acerca de que el hombre puede ejercer fe. Pues la escritura dice, mira esta parte, todo aquel que en él creyere, dice los escogidos, todo, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, dice escogidos, nada más, no, todo aquel que él creyere. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para, subraya esto, para con todos los que, ah, los que invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pablo no era calvinista. Pablo no enseñaba la predestinación. Pablo no enseñaba que Dios escogió a unos cuantos. Pablo predicaba a todos y él decía, todo aquel que cree no será avergonzado. Todo aquel que confiesa, todo aquel que invocare. Pablo no decía, solamente los escogidos van a invocar, no, todo aquel que invoque será salvo. Y esto es la doctrina que nosotros enseñamos, amados hermanos. ¿Quién tiene la verdad otra vez? ¿Pablo o los calvinistas? Respondan ustedes. ¿Quién está mintiendo aquí? ¿A quién le voy a creer? ¿A Pablo? Por eso les digo, hermanos, mi persona no es ni arminianista. Yo no estoy sacando un concilio. Esto es lo que dijo mi profeta, el hermano pastor que enseñó. No, yo no digo eso. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En ese sentido, ¿nosotros qué somos? Biblistas. Ni calvinistas ni arminianistas, nada. Biblistas. Porque la Biblia tiene que hablar sola. Y Pablo está hablando aquí claramente. Entonces, ¿el hombre sí puede ejercer fe? Claro, claro. La otra pregunta, ¿el hombre puede arrepentirse? ¿Rematamos con eso, les parece? Remataremos. Muy bien, vamos a el caso de contundente, el caso de Nínive. Ponga atención, mira aquí adelante, antes de que entremos. Si el hombre no puede arrepentirse, depravado, no fe, no arrepentimiento, dime una cosa, ¿por qué se arrepintieron los de Nínive? No, es que Dios les dio arrepentimiento para salvación. ¿Me estás diciendo que los ninivitas eran salvos? Porque con el profeta que se va a levantar más adelante, toda Nínive es acabada, ¿sí o no? Los del Zoom, díganme, ¿qué profeta profetiza a la destrucción de Nínive completa? Del Zoom, a ver. ¿Quién se acuerda? ¿Qué profeta menor escribió en cuanto a la destrucción completa de Nínive? Ya les agarré con eso, ¿no? Jonás, pastor. No, Jonás predica para la destrucción, pero recuerda que no los destruye. Pero sí, más adelante hay un profeta menor que se levanta y dice, será destruida Nínive. A ver en los comentarios, ¿qué dijeron? Nahum. ¿Ah? Nahum. Eso. Ahí colóquese una estrellita, hermano. Ahora miren aquí adelante, miren aquí. Vamos a rematar con esto, miren. No era hermano Fernando, la Biblia. Son pocos pasajes que estamos sacando. Si el hombre no tiene arrepentimiento, ¿por qué los de Nínive se arrepintieron? Ahora póngase a pensar. Si Dios da el arrepentimiento para los salvos, ¿por qué Nínive fue destruida después con el profeta Nahum? Toda Nínive fue destruida, completamente. Esta misma ciudad de Nínive que se arrepiente, posteriormente es completamente destruida. ¿Quién se equivocó? ¿Dios? No. Vamos a Jonás. Vamos a Jonás.
Contundente este pasaje. Y hay más, ¿no? Pero no vamos a sacar por cuestión del tiempo también. Vamos a Jonás, capítulo 3. Jonás. Jonás. Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3. A ver, este está muy lento. Vamos ahí. ¿Alguien puede leer? Jonás, capítulo 3, verso 1 y verso 2. Jonás, capítulo 1. Capítulo 3, verso 1 y verso 2. ¿Alguien, por favor? Jonás, Amén, pastor. adelante. Solo el verso 1 y el verso 2. La palabra de Dios dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ok. Ahora, miren aquí adelante. Miren a la Biblia digital que tenemos. Miren aquí. Hemos visto, todos sabemos que Jonás fue a predicar destrucción a Nínive. Muy bien. Y todos sabemos la historia. Todos sabemos la historia, ¿no? Mira, y llegó la noticia hasta Nínive y se levantó de sus sillas, se despojó de sus vestidos y se cubrió de silicio, está hablando del rey. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. ¿Por qué están clamando si no pueden acercarse a Dios? ¿Qué pregunta, no? Avanzamos. Y conviértase a cada uno de su camino, de su camino, de la rapiña que hay en sus manos, es decir, la maldad. ¿Concuerda esto con la línea pensamiento calvinista? No. Mira, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará su ardor de su ira? Ahora mira esta parte. Aquí rematamos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué hizo Dios? Se arrepintió del mal que había dicho que haría Y no con lo él. hizo. Qué clarito. Esto no concuerda con la línea calvinista, señores. No concuerda para nada. Los de Nínive buscaron a Dios, ayunaron, y dime si no ayunaron para buscar a Dios, se arrepintieron. El hombre sí puede escoger a Dios, sí puede arrepentirse, pero en este caso, Dios solamente alargó sus vidas, porque más adelante estos mismos hombres pecan completamente y ahí sí Dios los destruye completamente. Entonces el arrepentimiento Dios no lo da solamente para salvación, el hombre sí puede arrepentirse. Historias, muchas. Miren aquí adelante. El hombre tiene libre albedrío, el hombre puede arrepentirse y el hombre tiene fe. No hay duda de eso. Amén. No hay duda de eso. Ahora finalizamos con lo siguiente. Vámonos a la diapositiva. Y vamos a entender lo siguiente. Con esto culminamos esta parte del libre albedrío. Miren acá. Entonces, mira aquí adelante, mire la diapositiva. El hombre tiene fe, puede arrepentirse, tiene libre albedrío. ¿Qué hace Dios? Dios coloca el conocimiento, Dios muestra su obra, Dios muestra su voluntad y Dios muestra el camino que es la fe en Cristo Jesús. Escuche lo que voy a decir. El hombre por sí solo no puede buscar a Dios y eso es lo que equivocan los hermanos calvinistas. Ellos dicen, si el hombre tiene libre albedrío, puede buscar a Dios. Hermano, no se trata de que el hombre, voy a poner un ejemplo. No por el hecho de que Pedro tenga libre albedrío, Pedro va a decir un día domingo, ¿no? O un día lunes, tengo ganas de buscar a Dios. Estamos entendiendo mal el libre albedrío. Estamos de acuerdo, el hombre no va a buscar completamente a Dios. Dios busca a través de su palabra, en eso estamos de acuerdo. Pero eso no anula el libre albedrío, amados hermanos. No es que Pedro, aunque tenga libre albedrío, un domingo a las 3 de la tarde, me dio ganas de ser cristiano. A ver, voy a ir a que me prediquen. No va a pasar eso. No va a pasar. Pero eso anula que Pedro tenga voluntad, que cuando a Pedro le prediquen el evangelio, él pueda decidir. No. Entendamos el libre albedrío como lo que el hombre puede ejercer, pero ¿quién da todo lo demás?
No es que Pedro dijo, bueno, yo escojo, elijo salvarme de esta manera. No. Aunque el hombre tiene libre albedrío, puede ejercer fe y puede arrepentirse, quién busca todo eso? Dios, porque el hombre por sí solo no puede arrepentirse, no puede buscar a Dios. Es Dios quien da todo para que el hombre se arrepienta. Ujú. Aunque el hombre, aunque en este caso nuestro personaje aquí, que es Pedrito, puede ejercer fe, puede arrepentirse, si Dios no se revela, no se muestra, no se da a conocer, el hombre no puede salvarse. Pero como Dios ha dado todo, su conocimiento, su obra, su voluntad, el camino que es Cristo, ¿y qué hace Pedro? Viendo todo eso, se salva. Por lo tanto, ¿la salvación de quién viene? De Dios. Nadie niega eso. No es que Pedrito va a decir, yo acepté. Hasta ahora aquí, los que no van a dejar de mentir, no he visto ningún cristiano que diga, yo le creí. La gloria para mí. 50 gloria para mí, 50 gloria para Dios. Eso es un absurdo. Eso es llevarte a un pensamiento nada más. No hay que caer en eso, amados hermanos. Algunos son muy meticulosos. Van a llevarte siempre al absurdo, ¿no? Entonces, si dice tiene libre albedrío, el hombre puede ejercer y el hombre tendría el 50% de su salvación. No, el hombre puede ejercer, puede arrepentirse, sí, pero si Dios no se revela, si Dios nos muestra el camino, nunca se va a salvar. Por eso la salvación es enteramente de la gloria de Dios. El hombre solamente aceptó, creyó, confió en lo que Dios reveló. Ahora, con este cuadro, finalizamos. Entonces, Dios es soberano. Nadie niega eso. ¿Por qué? Mira aquí. Porque Dios determinó algo. Dios determinó dos líneas. Esta línea es de la vida. Esta línea es de la muerte. Esta línea es del creer. Esta línea es del rechazar. Esta línea es de la fe. Esta línea es de la incredulidad. Esta línea es del vivir para Dios y en esta línea vivir para sí mismo. Dios dio a escoger estas dos líneas. ¿Y qué hace el hombre? Escoge. ¿Cuál quieres seguir? ¿La vida? ¿Decides creer en Cristo? ¿Colocar tu fe en Cristo y vivir para Dios? ¿O vas a seguir muerto espiritualmente? ¿Vas a seguir rechazando la cruz? ¿Vas a seguir siendo incrédulo en cuanto al mensaje del Evangelio? Y vas a seguir viviendo para ti. Dios colocó dos cosas. Mire al cuadrito y ponga atención. Cuando un reformado te dice, no, si el hombre puede tener libre albedrío, él puede ejercer fe, él puede tomar decisiones. Pero miren aquí, a ver, miren el cuadrito. Este hombre en celeste está escogiendo su camino. Hermanos del Zoom, respondan. ¿Está escogiendo su propio camino o está escogiendo de los dos caminos que Dios ya trazó? Que Dios ya trazó. Está escogiendo de los dos caminos que Dios ya trazó. Por lo tanto, Dios tiene el control. Él es soberano. Yo no entiendo por qué miran, si el hombre tiene libre albedrío, el hombre puede ejercer, va a aportar algo, como si el hombre se inventara otro camino, ¿no? Como si el hombre pudiera hacer eso, no. Aunque el hombre decida creer o decida rechazar, aún así está bajo el dominio y el control de Dios. Por lo tanto, el hombre sigue la soberanía de Dios. Eso es soberanía. Dios trazó un plan. El que cree, vida eterna. Pero el que rechaza, muerte y el juicio está sobre él. ¿Y el hombre qué va a hacer? Escoger. ¿Y porque el hombre escoja creer, el hombre es superior? No. ¿Por qué? Porque Dios solamente dio esas dos opciones. Por lo tanto, Dios tiene el control. El hombre no tiene nada de qué jactarse. Nada. Aún si yo he colocado mi fe en Cristo y le creo, estoy bajo el control y la soberanía de Dios. Y el pecador que está allá afuera, que es incrédulo, que no quiere recibir a Cristo, aún está bajo el control de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Si no entienden con estos gráficos, ya me rindo. Ahora voy a cerrar con esto. Para los hermanos del Facebook y para los que están aquí en el Zoom. Dos cosas quiero dejar en claro. Uno,
No hemos faltado el respeto a nadie, ni hemos apuntado con el dedo a ciertas denominaciones, a ciertos maestros, apuntándoles como juicio. No. El quien les habla tiene mucho respeto por pastores como el pastor que acaba de hablar en el video, Núñez, Washer, tiene mucho respeto. Pero eso no puede inundar mi corazón y decir, lo acepto en todo. No. Por eso tenemos que aprender a trazar bien la palabra de Dios. Repito una vez más, no estoy en contra de nadie. Si alguien aquí es reformado y está en esto, yo lo respeto. Discierna también lo que hoy se ha trazado. Segundo, si ustedes se han dado de cuenta, amados hermanos, porque alguien puede pensar, bueno, si no estás, si son tus hermanos, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque estas enseñanzas van a siempre traer inmadurez y nunca van a traer buen fruto, buen producto, hermanos. Algo conciso, algo consolidado. Por eso hacemos este tipo de videos. Yo personalmente voy a dar mi testimonio corto. Yo salí de una iglesia reformada. Es más, ¿por qué no ataco a las iglesias reformadas? ¿Por qué no digo no son mis hermanos? Porque yo era reformado 2 años, sin saberlo, hermanos. Sin saber qué era el calvinismo, qué era el arminianismo, qué era el estudio de la palabra. Yo no sabía nada de eso, yo solamente creía en Cristo. Y muchas iglesias reformadas enseñan bien la salvación. Han visto las prédicas del doctor Núñez, de Washer. Algunas prédicas son muy buenas en cuanto a la soteriología, en cuanto al pecado, de Manuel Vaz. Buenas. Y por eso, porque ser calvinistas no son mis hermanos. Es más, si tú me mirarías a mí, mírenme a mí un momento. Miren al hermano Fernando de hace 2 años que estaba en esa iglesia. En esa iglesia, hermanos, yo buscaba la santidad, amaba la predicación de la palabra, estaba empezando a congregarme, amaba estudiar la palabra de Dios. Y aunque yo no sabía que eras reformado calvinista, tú me vas a decir acaso por estar en esa iglesia que yo no era tu hermano. No se puede hacer eso. Por eso, algunos que están ahí sí son nuestros hermanos. Estos mismos maestros los consideramos nuestros hermanos. Vamos ahora al otro punto. El punto es la doctrina. El punto es la enseñanza. Estamos llamados a defender y a defender bien el trazo de la palabra de Dios. Estamos levantando nuevos futuros pastores y maestros, pero que tracen bien la palabra de Dios. Y el consejo va para todos. Y con esto finalizo. ¿Quién me hizo a mí entrar en razón? ¿Cómo yo entré en razón? Alguien dirá, ya se escuchaste a este hermano. No. Claro, pastores ayudaron en mi crecimiento, pero la Biblia se interpretó sola. Yo tenía muchas dudas en cuanto a la elección y estudié la palabra de Dios. Y fue ella quien me ayudó a salir de eso. Y hoy estoy predicando en cuanto a esto. El punto es trazar bien la palabra. El punto es llevar correctamente a los hermanos y hermanas que están aprendiendo. Si tú tienes un hermano o una hermana que se congrega ahí, habla con ella, con amor, con mansedumbre. Da tu punto de vista. Y repito una vez más, esto no es para que alguien diga, así es, no. Usted mismo estudia en su Biblia, en su casa. Discierna este mensaje con el mensaje tal vez de algún hermano reformado. Discierna. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está apuntando verdaderamente a la Biblia? Y es más, usted examine, rumee constantemente la palabra de Dios. Nosotros solamente somos ayuda. No crean en todo lo que yo digo o en lo que los hermanos pastores dicen. No. Tú tienes la responsabilidad de cimentarte bien en las doctrinas cristianas. Por eso tú tienes al Espíritu Santo y tienes la palabra de Dios. ¿Qué esperas? Cimienta tu doctrina, cimienta tu fe, cimienta tu enseñanza. Empieza a practicar la correcta interpretación de la Biblia. De mi parte ha sido un placer con esta primera parte, el libre albedrío. El siguiente miércoles estamos con la depravación total. ¿Habrá tal depravación? ¿Qué dicen algunos textos? ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa eso? Eso y más la siguiente semana, amados hermanos. Hermanos del Zoom, abran sus micrófonos y pueden despedirse de los del Facebook. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Dios lo bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.